Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a un hecho que ha ocurrido recientemente en un país asiático llamado Bangladesh. Cayó el autoritarismo en ese país. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que cayó el autoritarismo en Bangladesh y concretamente cayó la primera ministra Sheikh Hasina. Hablemos de Bangladesh rápidamente con algunos datos esenciales. Primero, que es un país asiático, ¿no?, que fue parte del Imperio Británico durante bastante tiempo. Esta colonia británica comprendía la India y Pakistán. Y cuando se independizan los territorios británicos, pues por el hecho que la población de Bangladesh es musulmana, en su gran mayoría, fue atribuido ese territorio a Pakistán, a pesar de que estaba al otro lado, o sea, separado de Pakistán. Después, el país se independiza finalmente en 1971. Es un país relativamente pequeño, bastante pequeño en realidad, ¿no?, porque tiene una superficie de 147.570 kilómetros cuadrados. Es decir, un poco más chico que Uruguay, que tiene 176.000 kilómetros cuadrados. Pero, y ahí es una gran diferencia, tiene una población de 171 millones de personas en ese pequeño territorio. Uruguay, por contraste, que tiene, como hemos visto, es un poquito más grande, tiene apenas 3.400.000 habitantes, más o menos. Una gran diferencia. Como decía, es un país en su gran mayoría musulmán, 90%, pero tiene una minoría que pertenece a la religión hinduista, 8% más o menos de la población. En términos económicos es un país pobre, ¿no? Tiene un PBI de $2.700 por habitante. Si uno compara con Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina, que está más o menos en 3.000, un poquito más. Pero eso sí, en los últimos años, Bangladesh ha tenido un crecimiento realmente espectacular, ¿no? Estamos hablando de los últimos entre 15 y 20 años, ¿no? Está mucho más abajo y están creciendo, siguen creciendo. Es muy interesante esto, y en particular se debe al desarrollo de una industria textil, de la ropa. Es el principal exportador de ropa del mundo, nada menos. Y claro, ha ofrecido condiciones, en particular, claro, costos laborales muy bajos, que a veces riman con explotación, pero en fin, muchas industrias occidentales, empresas occidentales han instalado ahí, como por ejemplo Zara, ¿no? Esta famosa empresa española produce su ropa ahí. Ustedes van a ver seguramente entre lo que usan, muchas veces van a ver Made in Bangladesh. Su capital es Dhaka, ¿no? Y en términos políticos tiene un régimen de tipo parlamentario, ¿no?, que es cuando quien ejerce el poder es el primer ministro, que es elegido en función del resultado de las elecciones legislativas, ¿no? Y hay un presidente, pero que no tiene mucho poder. Ahora, como pasa en muchos países de la región, es un país con una vida política bastante agitada, ¿no? Tiene, por supuesto, su historial de golpes y también, bueno, de violencias que se han dado por razones políticas. Y ahí entra la historia de la propia Sheikh Hasina, ¿no?, la primera ministra que acaba de abandonar el poder. Ella es hija del padre de la independencia de Bangladesh, el señor Sheikh Mujibur Rahman, que es un poco el héroe de la independencia, que por cierto fue adquirida con ayuda militar de la India. Ese señor quiso imponer, según las críticas, una especie de régimen de partido único y una rebelión militar en 1975 que no solamente lo derrocó, más que derrocarlo, lo asesinó, ¿no? Los rebeldes lo asesinaron no solamente a él, sino prácticamente toda su familia. Solamente se salvaron precisamente Sheikh Hasina y su hermana, que en ese momento estaban en el extranjero estudiando. Sheikh Hasina, por supuesto, quedó marcada por ese episodio y, claro, regresa al país varios años después y, por supuesto, se mete, digamos, incursiona en la política.
y ella tuvo un primer triunfo en 1996 en que su partido gana las elecciones legislativas y así tiene su primer mandato. Ahora, curiosamente, tuvo una rival, quien sufrió ella, bueno, no la muerte de toda su familia, sino la muerte de su marido. Era un poco la viuda, ¿no? Que tenía una rivalidad con la huérfana, y una rivalidad muy fuerte. Y esta rival es nada menos que la señora Khaleda Zia. De alguna manera han estado alternándose en el poder y hasta que en 2009 gana nuevamente las elecciones el partido de Sheikh Hasina. Y a partir de ello, ella comienza a derivar hacia el autoritarismo poco a poco. Es verdad que siendo musulmana no era para nada una radical, al contrario, ¿no? Era bien laica, ¿no? Y por ese motivo, pues, elogiada por diversos sectores. Los que practican la religión hinduista, por supuesto, estaban satisfechos con una persona que obviamente no los iba a discriminar por el hecho de ser hindúes, ¿no? Así que, bueno, sí, es verdad que le dio bastante estabilidad al país, pero eso sí, cada vez más fue copando el poder, ¿no? Todas las instancias del poder judicial, el ejército lo fue copando, en fin, al final fue acumulando poder, ¿no? Y cuando habían protestas, pues simplemente las reprimía a sangre y fuego. Pero claro, la economía iba creciendo, es verdad, la pobreza disminuyó bastante, ¿no? Eso es algo que está en el activo de la señora Hasina. Pero, bueno, muchas veces los autoritarismos, no siempre, pero a veces llegan a un punto en que se caen. ¿Y qué pasó? Esto pasó este año. En julio de este año se reinstauró una especie de cupo para acceder a los puestos públicos que favorecían a aquellos que descendían, ¿no?, de los héroes de la independencia. Y claro, buena parte, más del 50% de estos puestos, la señora Hasina los reservó sobre todo para la gente de su partido. Y eso fue el gatillazo, ¿no?, de unas protestas gigantescas por parte de estudiantes que rechazaron absolutamente esta medida, porque claro, si bien es verdad que ha crecido mucho la economía, de todas maneras hay desempleo y además, obviamente también la pandemia ha golpeado la economía, entonces claro, mucho desempleo sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Se calcula que un 40% de los jóvenes, aquellas personas que no llegan a los 24 años o hasta los 24 años, están desempleadas, a pesar de este crecimiento. Y claro, ante una perspectiva como esa, si encima les limitan el acceso al empleo público, pues eso generó pues una protesta que además, por supuesto, se acumulaba con una serie de otras reivindicaciones, ¿no? Como sucede muchas veces. A veces hay un elemento gatillador, pero debajo hay pues otros motivos de descontento. Esto fue en julio. La represión fue brutal, ¿no? Como 300 muertos, más o menos, por la represión. Después un momento de calma porque la Corte Suprema redujo de manera muy significativa este cupo reservado a estos famosos héroes de la independencia, ¿no? Pero el tema volvió a la carga porque, claro, con esta cantidad de muertos, ya los estudiantes comenzaron a exigir ahora sí la renuncia de Sheikh Hasina. Sheikh Hasina no quería renunciar, hubo nuevamente una cantidad enorme de muertos, casi 100, esto ya fue en agosto, hace apenas unos días, y la cosa se puso ya ahí sí muy complicada para la primera ministra, a tal punto que las Fuerzas Armadas, digamos, se sintieron incómodas y tuvieron la familia. Ella no quería renunciar, la señora tiene 76 años, acababa de ser elegida para un cuarto mandato en enero y no quería renunciar, para nada. Así que se tuvo que recurrir a su familia, su hijo que vive en Estados Unidos la convenció, su hermana que estaba con ella también le dijo, por favor, renuncia. Hasta que al final, ¿no?, lograron convencerla y pues tuvo que huir prácticamente, se tuvo que ir en helicóptero, nada menos. Y bueno, tras ello, pues entró la gente, la masa de gente, saqueó su casa, en fin, escenas que se dan cuando huye un dictador, ¿no? En este caso, una primera ministra, una dictadora. Bueno, ¿y ahora qué viene ahora? Pues los militares vuelven otra vez al centro del escenario. Ellos han finalmente decidido disolver el Parlamento y han llamado a un gobierno provisional. Y lo han hecho un poco en coordinación con los líderes de los estudiantes. En coordinación con ellos han decidido llamar como nuevo primer ministro nada menos que al señor Mohamed Yunus, de 84 años, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2006 por haber desarrollado todo un sistema de microcrédito dirigido a la gente más pobre.
o tuvo mucho prestigio, y entonces, claro, es una persona que se considera, digamos, adecuada para dirigir este proceso de transición. Ahora, la cosa no va a ser fácil porque tras estos disturbios, a la policía que está señalada con el dedo, digamos, ¿no? Criticada por la represión brutal, un poco que no se quiere mostrar, hay bastante desorden, los islamistas radicales quieren aprovechar esta situación, están persiguiendo a la minoría hinduista considerada como cómplice de Hasina. Así que la cosa está, como decía, en términos de orden público, de orden político, está muy complicada y lo que corresponde ahora es un gobierno de transición que debería llamar a nuevas elecciones. Si en algunas otras partes del mundo los dictadores permanecen, por lo menos en el caso de Bangladesh, se ha podido, digamos, llegar a la conclusión de ese tipo de gobierno, pero claro, está lo que viene después, porque no es solamente haber finalmente sacado un dictador, ¿qué viene después? ¿No? Así que bueno, no queda más que desearle suerte a la población de Bangladesh y, por supuesto, al señor Mohamed Yunus en su calidad de primer ministro de transición en ese país. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.